vamos a poder repetir. Pero aprovechemos los primeros minutos, mientras todos se terminan de conectar, para ir despejando algunas dudas. Me imagino que si ustedes vinieron estudiando, o están viendo la bibliografía, ya están preparando el parcial, van a surgir algunas dudas al respecto. Los escucho o los leo. A ver, evidentemente o no Pueden ir están comentando en estudiando o el saben chat mucho más que yo. solamente las... Sí, Pueden ir comentando en el chat las dudas o preguntas que tengan. Por favor, les pedimos no pongan su nombre y apellido porque la asistencia lo vamos a hacer de otra manera, ¿sí? Eh, ¿Te parece, Francisco, que le habilito el micrófono a Juan Pablo sí, sí, sí. Ferreira? Vamos a manejar el curso, Karina. Activa, por favor, tu Hola, audio. hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. ¿Me escuchan? sí, lejos, pero se te escucha, No, apenas. bueno, ahí estoy llegando. Ahí mejor. Estoy escuchando el... Ahora no se escucha. Ferreira. proyecto federal. Y esto quiero que sería bueno por ahí aclararlo y dejarlo bien claro. Sí, El tema de la doctrina federal, que era lo que en algunos videos estuvimos viendo con el profesor, que él aclaraba de la ideología por parte de Moreno y Artigas. Y por otra parte, el proyecto federal, ¿se refiere a los proyectos constitucionales de la Asamblea del año 13? bien. Eh, a ver, ¿cómo te explico? Primero que nada, esto es un tema del primer parcial. No va a entrar en el segundo, tengo entendido. Pero sí, la unidad 7.2 habla del proyecto A federal y ver, habla de la doctrina vamos a federal. mirar el programa, vamos a mirar el programa, Sí, por supuesto. para ser más preciso. Es punto 2 de la unidad 7. De la unidad 7.2. Y el parcial, disculpen porque yo eh, no estoy de lleno en este curso. ¿Hasta dónde entró el parcial? Hasta el punto 1 de la unidad 7 entramos con la Ah, Asamblea del perfecto, año 13. perfecto, perfecto. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a explicar qué es el federalismo. Y las instrucciones, a ver, el punto 2 dice, el federalismo doctrinario, el proyecto federal y las instrucciones de los diputados a de la banda oriental. Las instrucciones de Artigas son las que efectivamente él se las da a los diputados que van a participar del Congreso. Y la importancia de las instrucciones de Artigas va a ser que va a poner por primera vez en la discusión constitucional, o sea, de la creación de la primera constitución, la forma de Estado federal. Hasta ese entonces no se discutía la forma de Estado. ¿Está? Esa va a ser la gran importancia de las instrucciones. Y por supuesto que va a haber un proyecto de constitución que va a ser acompañado por los diputados que al final no ingresan al seno de la constitución del Congreso, justamente por haber esa discrepancia entre el gobierno central de Buenos Aires y Artigas. Habilitar a ver el... Karina, habilitar nomás a ver qué dice. Bien, está habilitado. Sí. Ahí está. Sí, O sea, queda bien claro entonces para hacer un distingo de estas dos cuestiones textuales en el punto 2. Por un lado, el federalismo doctrinario habla de esa ideología, esa forma, ese pensamiento que se presenta en aquel entonces, y por otro lado, el proyecto federal habla de ese proyecto constitucional del año 13. sí, 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 sí. A ver, eso lo vamos a congeniar o armar
dentro de la explicación de lo que es el federalismo, que después se da más adelante también. Perfecto, gracias. Bien. Para aclarar una cosa, a ver, no es una cuestión ideológica como si fuese una ideología política. No. Que quede claro esto. No, el federalismo no es un partido político, sino que es una postura doctrinal, una creación de la política o de la filosofía política que trata de explicar cómo va a ser la distribución del poder en un determinado territorio. Pero no responde a una cuestión ideológica, sino que es una construcción doctrinal para el funcionamiento del poder en determinado territorio. ¿Cómo se va a distribuir este poder? Porque no estamos hablando de un partido político. Porque así también tenemos la forma confederal o de unidad de régimen, que va a ser totalmente independiente a una postura política. Fíjense que la forma de Estado federal va a trascender y va a permanecer desde el 53 a la actualidad, y seguramente así seguirá, independientemente de la ideología política del gobernante de turno. ¿Se entiende? Incluso vamos a tener un sistema representativo, pero la forma de elegir que dentro del sistema representativo va a obedecer a cuestiones ideológicas en el transcurso de la historia. Pero la forma de Estado no se va a tocar. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna duda al respecto? Es importante lo que dice el alumno. Es importante. Y es importante que usted entienda el rol y la importancia que tiene el federalismo. ¿Qué importancia tiene? Desde las instrucciones de Artigas en adelante hasta la celebración de la Constitución del 53, la discusión entre federales, unitarios, y a su vez el periodo confederal. Va a haber un periodo confederal en la Argentina, donde no va a ser una federación, tampoco va a haber una unidad de régimen, sino que las provincias, en el contexto de su soberanía, se van a mantener unidas, como si fuese una confederación. Y recién en el 53 vamos a poder lograr, como proyecto de gobierno, como proyecto de país, un gobierno federal que conglomere a todos estos estados que hasta ese entonces no tenían la forma necesaria para ser un país, para ser un estado. ¿Alguna otra duda? ¿Podemos seguir avanzando? Hay varias dudas en el chat antes de darle la palabra a la alumna que levantó la mano. Lo que vos digas, Karina. Preguntan cuándo es el parcial. El parcial es el viernes que viene, 10 de junio. Preguntan hasta qué unidad entra. Valeria, Karina. El parcial, hasta donde yo sé, va a ser de la misma modalidad, como siempre es, va a tener la misma modalidad que el primer parcial. Y va a ser presencial, seguramente. Sí. Hola a todos. Francisco, sobre esa duda, el parcial va a entrar hasta los temas que se den, hasta donde lleguemos el día de hoy. Sí. Y va a ser la misma modalidad, así como dijo Francisco. Sí. Dos preguntas a desarrollar de manera presencial y escrito. Sí, exactamente. Gracias, Carol. Camila Petrovsky dice que tiene una duda. No sé, Camila, si lo querés que te habilite el micrófono o lo escribís en el chat. Si quieres preguntar, ahí puedes reactivar el audio. Y después sigue Maya. Hola, buenas tardes.
Sí, buenas Buenas tardes. tardes. No puedo prender mi cámara porque se me traba el Zoom cuando prendo la cámara, pero tengo una duda sobre el proyecto federal, que es de la unidad 7, capítulo 2, Sí, porque ayer estuvimos hablando con algunos compañeros y tenemos diferentes definiciones en el proyecto federal. sí. Yo, por ejemplo, tengo que el proyecto federal fue un proyecto que estuvo ignorado por mucho tiempo y se aplica su redacción al diputado Felipe Cardoso. Y en las Ujú. cláusulas se reconoce la influencia que tenía Artigas. Y ahí tengo que este proyecto contaba con 9 disposiciones y habla de la organización del Estado, del poder legislativo, el poder ejecutivo, el judicial, la religión, los derechos y garantías, las provincias, reformas constitucionales y las constituciones provinciales. Y tengo que este proyecto está conformado está conformado en las instrucciones dadas por Artigas a los diputados de la banda oriental. ¿Puede ser Sí, que esté bien? sí, a ver. Una cosa va a ser el proyecto de constitución que comúnmente no se desarrolla en la clase, no se desarrolla en el curso, el proyecto de constitución, pero sí se desarrolla y sí se estudia, y eso está expresamente en Galetti, van a ser las instrucciones de Artigas a los diputados. Ah, sí, porque tengo que, o sea, tengo eso del proyecto federal y aparte tengo las instrucciones a los Bien, diputados de la banda oriental también. desde ya te recomiendo estudiar las instrucciones. Dale, perfecto. Muchísimas Las gracias. instrucciones van a ser lo que, eh, si se toma, van a tomar eso. O sea, ¿cuáles fueron las instrucciones y cuál va a ser la importancia? Introducir en el seno del Congreso la discusión del federalismo. Ajá. ¿Y es necesario, por ejemplo, estudiarse las 20 instrucciones o puede ser que demos tipo un pantallazo en general explicando las instrucciones? Bien, esto ya no es una cuestión de, eh, a ver, no es una cuestión académica, pero nadie, en teoría, nadie le podría exigir a ustedes que de memoria digan las 20 Las 20 instrucciones o las instrucciones. 200 instrucciones que hayan dado este, a los diputados. Lo que ustedes deben reflejar es que efectivamente saben de qué trataban las instrucciones, Ajá. en general o medianamente cuáles eran y cuál fue su importancia. Vos podés poner en un solo párrafo todo lo que sabés o detallarlo una por una, o detallar y explicar cada una, o Perfecto. detallar cada una y después explicar cómo se tradujo en la Constitución o en cada una de las constituciones. Eso ya va a depender vos de cuánto vos quieras explayarte. Entre más información reflejes en tu parcial, más probable es que apruebes. Dale, perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Gracias a vos. Maya, por favor, si quieres habilitar tu micrófono. Sí, mi duda es sobre la unidad 8. El punto 3 dice la situación política del año 20, que yo sé que se da un lapso de anarquía, pero en la unidad 9, también en el punto 2, pregunta por el poder central y la denominada época de anarquía. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos puntos o se refieren a lo mismo? Hubo un solo periodo anárquico, que es la del año 20. ¿Está? No es la década del 20, sino del año 20. Y sí, está hablando de la misma época, pero mirado desde diferentes puntos de vista. En el punto 7 vamos a ver qué sucedió, o sea, cómo sucede la anarquía, cómo deviene la anarquía de la crisis que se dio en ese tiempo, después de la batalla de Cepeda. ¿Me siguen? Sí. Y en la bolilla 8.2 vamos a evaluar qué postura tomaron los caudillos en cada una de las provincias. ¿Por qué? Porque la anarquía del año 20 va a demostrar o va a poner en evidencia que no había un poder central que justamente conglomera a todas las provincias. Entonces, ¿qué van a hacer las provincias? Donde en algunas provincias había caudillos. No va a ser la situación de Corrientes. No vamos a hablar todavía de Misiones porque todavía no existía. Pero sí podemos hablar de Entre Ríos, podemos hablar de Córdoba, podemos hablar de Santa Fe.
donde había grandes caudillos que tenían un gran poder en su territorio. ¿Y qué van a hacer? Van a llevar adelante la institucionalización de la provincia, dejando de lado la institucionalización del gobierno central o del gobierno federal. Porque van a decir, señores, vamos a organizar primero nuestro estado, nuestra provincia, dentro de un sistema federal, cuáles son las instrucciones de Artigas, y después nos vamos a preocupar por el gobierno central o el gobierno federal. ¿Se entendió a qué iba todo? Sí, y eso entonces se relacionaría con el punto siguiente que dice primeras constituciones provinciales. Exactamente, porque el proceso de institucionalización va a comenzar con el dictado de la Constitución. 1819 Santa Fe, 1820 Córdoba, 1821 Corrientes. ¿Y qué va a hacer eso? Va a decir, señores, somos una provincia, tenemos soberanía y estas son nuestras instituciones. Vamos a designar un gobernador, un poder legislativo, un poder judicial. ¿Está bien? No hay una constitución nacional que nos una a todos como provincia. Pero mientras tanto, mientras solucionamos o se soluciona este problema mayor, vamos a solucionar este problema menor. Porque de esa manera vamos a ser reconocidos como estados en la discusión nacional. Que fue lo que siempre se le sacó en cara a la provincia de Buenos Aires, que llegando a la Constitución del 53 todavía no dictaba su Constitución. ¿Me siguen la importancia del dictado de una Constitución provincial? Sí. Es como el DNI de una persona, es la Constitución para una provincia. Es lo que le da entidad de institución del derecho público. Así como a usted le da entidad de ciudadano el DNI, y por ende empiezan a adquirir derecho y contraer obligaciones en el contexto de ser ciudadanos, en el plano del derecho público opera de la misma manera. Es indefectible tener una constitución para ser reconocido como provincia. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bien, va Carmen Almada, que tiene una pregunta sobre el federalismo, los aspectos económicos del federalismo. Después sigue Fabián y después Camila. Bien. Carmen, ¿puedes activar tu audio, por favor? Carmen. El que sigue nomás, Karina. Bueno, Fabián, ¿puedes activar tu audio, por favor? Fabián. Ahí está, ahora sí. Yo tenía una duda, profesor, sobre lo que era federación a lo que es confederación. Yo tenía, o sea, tengo anotado así, tenemos el gobierno federal en sí mismo que conglomera los estados particulares que se van a llamar provincias. En el caso de la Argentina, estos estados particulares van a ser estados autónomos, no soberanos. Soberano va a ser el estado federal. Y la confederación serían estados soberanos unidos por un pacto tratado internacional donde cada estado va a ejercer su soberanía, su territorio. ¿Puede ser que esté bien? Sí, no es tan sencillo. Sí, no, es más largo, pero es para no alargar más. A ver. Vamos a tratar de explicar como se pueda lo que es
federación, confederación y unidad de régimen. Básicamente porque es indispensable que lo entienda, no solamente para esta materia, para la vida en general. Porque es lo que va a determinar la competencia en muchas cuestiones que ustedes después, más adelante, van a tener que resolver. Si nosotros imaginamos una gama de distribución del poder, donde en una punta, en un extremo, tenemos a la unidad de régimen, a un gobierno central, a una forma de Estado centralizado. Y en la otra esquina, en el lugar opuesto, tenemos a la confederación, donde va a haber una absoluta descentralización del poder y simplemente determinadas cuestiones van a unir a los estados soberanos. Y acá es muy importante entender la palabra, qué significa soberano y autónomo, porque va a cumplir un papel preponderante en el concepto de estas cuestiones. Entonces tenemos tres formas de estados principales: unidad de régimen, gobierno federal, como si fuese que esté en el medio, que entre la confederación y la unidad de régimen, y la confederación. En la unidad de régimen lo que vamos a tener es un gobierno central donde no va a reconocer la existencia de provincias, sino que un gobierno central va a reconocer solamente va a reconocer divisiones administrativas del territorio, donde estas partes del territorio van a tener especial dependencia del gobierno central, no van a poder elegir sus autoridades, no van a poder tomar decisiones respecto a esa porción del territorio, sino que simplemente se divide el territorio por una cuestión administrativa, solamente para poder tener una mejor organización. Es como una división del mapa para saber medianamente dónde están cada una de estas partes. Se van a designar autoridades, pero la designación de estas autoridades va a ser siempre por el gobierno central. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Por qué? A ver, la cuestión no es solo gobierno federal y confederal. Tenemos que saber qué es un gobierno central o un gobierno de unidad de régimen. Ahora vamos a la federación. La forma de Estado federal. La forma de Estado federal va a ser creada por primera vez y a nivel constitucional, va a ser reflejado en una constitución por la Constitución estadounidense. Van a llevar a la práctica los estadounidenses esta forma de Estado y van a ser exitosos al respecto porque lo van a llevar adelante de forma bastante rápida y efectiva. Van a tener también un periodo confederal donde va a ser primero una confederación, después pasar a la federación, al igual que la Argentina, con la diferencia que los plazos o el tiempo que tardó Estados Unidos va a ser muchísimo más corto que la Argentina. Todavía la Argentina no iniciaba su Revolución de Mayo y Estados Unidos ya llevaba adelante un gobierno federal, para que ustedes vayan viendo, en el contexto de una constitución. ¿Qué le va a dar nacimiento a una federación? Una constitución nacional. Y esto es importantísimo. La constitución nacional va a ser el pacto entre el ciudadano o el contrato social de Rousseau, como decía Rousseau, para crear el Estado federal. ¿Pero qué va a pasar en un Estado federal? Para crearse un Estado federal es indispensable la existencia de estados particulares. Por eso la importancia de la pregunta de la compañera hace un rato. Era indispensable para crear un gobierno federal que primero existan los gobiernos o los estados particulares, es decir, las provincias. Las provincias, mediante la delegación de poderes al gobierno federal, van a crear ese gobierno federal. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que delegar las provincias esta porción de poder?
porque si no vamos a tener un gobierno federal vacío, sin ningún tipo de sentido, ni sin ningún tipo de poder. Entonces, vamos a celebrar una constitución nacional. Y esa constitución nacional va a plasmar de qué manera los estados particulares, es decir, las provincias, delegan o no delegan. O sea, van a ser poderes delegados, no delegados, concurrentes, prohibidos y reservados. Van a ser 5 formas de determinar dónde quedará el poder o de qué manera. Y eso es, vamos a saber, los delegados van a hacer lo que le den al gobierno nacional. Los no delegados van a hacer lo que se reserve en la provincia en su esfera de poder. ¿Cuál es un ejemplo de gobierno, de facultad delegado? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se anima a decir? Bueno. Bueno, ahí están en el chat. A ver, la pregunta precisa es esta. ¿Cuál es una facultad delegada al gobierno federal? A ver, ahí levantó la mano Mariela. ¿Se me escucha? Sí. En clase ya había tomado nota y había leído que eran las facultades de las aduanas, por ejemplo, del ejército, que todo ese poder de los impuestos se le daba a la nación. Las provincias no iban a intervenir en esa recaudación que tenía la nación, que a partir de ahí la nación iba a distribuir a las provincias. Bien. Sí. Algo más claro, y de paso aprovecho para no corregir, pero para que sea más preciso acá nuestro compañero, Diego Alejandro Cáceres pone la sanción de los códigos. Está bien en principio, pero ¿qué códigos? Ahí está la cuestión. Porque los códigos o las cuestiones que va a ser delegado al gobierno federal va a ser las cuestiones de fondo, no de forma. Y no solamente lo penal o lo civil, sino las cuestiones de fondo, la adquisición de los derechos por las personas o la enumeración de los derechos. Pero no así la forma en que van a ser ejercidos esos derechos, principalmente ante tribunales. Es decir, que yo voy a tener en el contexto del gobierno federal cuáles son mis derechos mediante el Código Civil. Derechos y obligaciones, por supuesto. ¿Cuáles son los delitos que puedo o no puedo cometer? ¿Cuáles son las infracciones a la ley? Pero la forma de determinar si fue un delito o no, o la forma de ejercer mi derecho ante los tribunales, es una facultad no delegada, es decir, reservada por las provincias. Entonces vamos a tener códigos procesales de cada una de las provincias. Código procesal civil y comercial de la provincia de Corrientes. Código procesal civil y comercial de la provincia de Misiones. Código procesal penal de la provincia de Misiones. ¿Me siguen? Antes de avanzar en las otras 3 cuestiones, vamos a particularizar esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos preguntaríamos si efectivamente hay una receta una receta precisa para hacer un gobierno federal. Y la verdad que no, que la verdad que los doctrinarios dijeron determinadas cuestiones
deben operar de esta manera, pero a su vez la forma en que se delegue o no se delegue facultades al gobierno federal y qué se delegue o qué no se delegue, va a determinar las características de ese gobierno, de esa forma de Estado federal. ¿Y a qué me refiero con esto? Ejemplo de manual que siempre damos. Código, delitos. El delito de homicidio o el delito de... Hay delitos, a veces hay delitos mucho más chicos, en realidad, pero vamos a suponer el delito de homicidio o el de robo o delitos contra la propiedad o contra la persona. El aborto. En la República Argentina, estos delitos son abarcativos de todo el territorio de la República. ¿Alguien me puede explicar por qué el delito de homicidio es igual en Tierra del Fuego que en Corrientes, que en Misiones o en Salta? ¿Alguien me puede explicar por qué? Acá dice porque lo establece la Constitución, y sí, pero ¿qué es lo que acabamos de dar? ¿Cuál sería la palabra mágica al respecto? La cuestión es que acabamos de decir, los códigos de fondo van a ser legislados por el gobierno federal. ¿Por qué? Porque es una facultad delegada al gobierno federal. Cuando se dicta la Constitución, cada una de las provincias le dicen, señores, ustedes, el gobierno federal, van a decir cuáles son y cuáles no son los delitos. Ustedes deben dictar el Código Penal. Entonces, al ser el gobierno federal el que dicte, la aplicabilidad o la aplicación del Código Penal va a ser en todo el territorio, no en cada una de las provincias. Entonces ustedes se me van a decir, y bueno, todos los gobiernos federales deben operar de la misma manera. No. Vamos a Estados Unidos de Norteamérica. El dictado de la ley penal es una facultad reservada por cada uno de los Estados miembros, es decir, por cada una de las provincias. Por ende, y como bien se puede ver en las películas, en las series, sucede que en determinados lugares un comportamiento es delito y en otro no. Cada estado pena de diferente manera determinados o no pena determinados comportamientos. Porque simplemente en la Constitución de los Estados Unidos, las provincias, los estados se reservaron esa facultad, no se la delegaron al gobierno federal. Otro ejemplo, recién vimos Código Procesal Civil de la provincia de Corrientes, Código Procesal Penal de la provincia de Misiones. ¿Es así o no? ¿Por qué cada provincia dicta su código procesal? A ver si alguien me puede responder. Acabamos de dar la respuesta. Exactamente. Araceli Cura dice bien. Porque fue una facultad no delegada por las provincias. La provincia se reservó el poder de dictar sus propios códigos. Entonces podemos decir, en Brasil, cada provincia tiene su propio código procesal civil. No. En Brasil, al momento de dictar su constitución, las provincias le dieron la facultad al gobierno federal, le delegaron la facultad de dictar el Código Procesal Civil. Es decir, que la forma de llevar adelante tu derecho dentro de un proceso
es igual en todo el territorio. Y esto ustedes, por supuesto, que lo van a entender en detalle cuando den procesal civil en tercer año, cuarto. Así opera y así de variable es la delegación o no delegación de facultades a la hora de crear una constitución. Se entiende que no es una cuestión cerrada, encajonada, de que sí, así debe ser el federalismo. No, el federalismo va a ser más o menos centralista o más o menos descentralizado en el ejercicio de los poderes en cuanto más se reserven las provincias las facultades. Entre más facultades se reserven, más descentralizado va a ser el ejercicio del poder. Más facultades van a tener las provincias. Entre más facultades se le delegue al gobierno central, al gobierno federal, perdón, más centralizado va a ser. Después tenemos la discusión, como dice acá el compañero, si hay un verdadero federalismo económico, un verdadero federalismo político, y si en los hechos, en el ejercicio del federalismo, realmente se cumplen las reglas. ¿Qué dice el compañero? Bueno, acá hay, la señorita Gauto da un ejemplo de justamente lo que debería ser y lo que no es. El Código Procesal Penal establece la existencia de la policía judicial, la cual no existe. En la provincia de Corrientes no existe porque no hay voluntad política que se haga. Igual no es una cuestión del federalismo, no es una cuestión propia del federalismo. Pero sí vamos a ver ahora las facultades concurrentes, donde se habla de la fuerza de seguridad. En las fuerzas de seguridad vamos a tener esta cuestión. Vamos a tener policías provinciales y a su vez fuerzas de seguridad nacionales que ejercen su poder dentro de la provincia. No van a ser sobre las mismas cuestiones. No van a ser incluso específicamente en los mismos territorios, pero sí va a ser dentro de la esfera, de la misma esfera de poder de la provincia. Vamos a tener actuando policías de la provincia y la policía federal, la gendarmería, la prefectura. Entonces vamos a tener facultades concurrentes. Las fuerzas de seguridad van a ser facultades concurrentes entre el gobierno particular o la provincia y el gobierno federal.